Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, como lo hicimos todo el año a través del www.libertador.com.uy. Desde cualquier parte del mundo, de cualquier rincón del mundo nos pueden escuchar vía online a través entonces de nuestra página web. Acordate de mandarnos tu mensajito al 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. Con mucho gusto estaremos viendo y atendiendo los mensajes y mandando los pedidos. Algunos nos piden las columnas por WhatsApp. Vamos a ver, porque lleva trabajito hacerlo. Pero vamos a ver, como por ahí un canal, creo que tenemos, si no me equivoco, un canal de Telegram que no lo estamos usando mucho. Así que por ahí lo podemos poner. Pero si no, lo buscan a través de YouTube, el Libertador Vergara, y encuentran todas las columnas. No solamente de este programa, sino de los próximos. Se viene el Mundial, tenemos programas del Mundial, tenemos sorpresitas con el Mundial. Bueno, varias cosas para este año que viene. Pero estamos cerrando este año con Para Viajar Lejos. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Hoy más feliz que nunca, no porque sean los últimos programas, sino porque tenemos una compañía muy especial y muy querida. Feliz de estar en la radio. Un saludo a la audiencia grande, un gran abrazo. Y quiero hacer un saludo especial, ¿puedo? Sí, por supuesto. Bueno, quiero saludar a Cristian Ramírez, nieto de mi tía Brenda Reis, por lo tanto es mi primo, que nos escucha en su trabajo en la forestación. Entonces, a todos los trabajadores del sector primario, de todos los sectores, hoy a todos los trabajadores del sector primario, ganadería, agricultura, forestación, a través de mi primo Cristian Ramírez, un fuerte abrazo y gracias por estar atentos a Punto de Partida y a Para Viajar Lejos. El saludo para él, bueno, no debe escuchar, también debe escuchar las columnas de deportes, sin lugar a dudas, que tenemos acá con Miguelito. Pero si escucha literatura, imagínate. Sí, por supuesto. Pero también saludo a todos los que nos escuchan tierra adentro. Tenemos una gran cantidad de gente que nos escucha tierra adentro, en los arrozales de 33, bueno, toda esa zona ahí en Rocha. Al Chuy, a Barra del Chuy, que según lo que nos han dicho, somos la única radio que entra a la hora del Chuy, así que no tienen que escuchar, y si hablan en la radio, lo único que van a escuchar son nosotros, o si no portugués, por supuesto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso. Y hoy vamos a hablar de eso, pero para eso tenemos a una invitada, Catherine Velázquez. ¿Cómo estás? Qué placer, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo están, María, Carlos? Qué lindo verlos. Yo soy feliz de que estés aquí conmigo después de tanto tiempo. No hemos parado de hablarle, quiero contar a la audiencia. Desde que llegamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Según la hora que nos escuchen. Es lo que tiene de lindo la comunicación. Los micrófonos te extrañan, Catherine. Sí. Yo los extraño. Yo te extrañé especialmente. Carlos es una compañía exquisita con quien hemos compartido desde hace tantos años la radio, pero los años compartidos contigo, ese año y medio compartido contigo, fue realmente una experiencia hermosísima. Yo me acuerdo cuando Catherine me llama y dice, Chepe, ¿puedo llevar a María para hacer la novela? Claro, Carlos. Me sentía, la estaba ultrajando. Usurpando. Sí, horrible, ¿viste? Bueno, pero era código. Si ella quiere, lo que vaya donde quiera, ¿no? Mira quién le vas a pedir trabajar con Catherine Velázquez. Y bueno, ¿cómo se da esta columna? Bueno, Catherine, ya recuerdan que tenía el cuadro 24/7, le portaba Bajo la Lupa, que tenía la columna con María. El misterio de la palabra. Bueno, y yo hicimos un cruce, porque la audiencia de ella empezó a seguir a María en nuestro programa, y en nuestro programa empezaron a seguir a María y escuchaban a Catherine. Fue todo ganancia, en definitiva, una retroalimentación preciosa. Y bueno, y varias gente nos llamó. Entre ellas hay una oyente de tu programa, y también del nuestro, que es Alejandra Cardoso, que siempre dice, amaba ese programa. Un saludito para Alejandra. Claro, entonces agarré y le dije, bueno, vamos a tener una sorpresita para el fin de año. Bueno, precioso. Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Sí, por supuesto, para los dos últimos programas de la temporada, sexta temporada. Y bueno, queríamos cerrar así con este lujo. Esperemos tenerte otro día, ¿eh? Sí, claro. Y siempre que pueda, porque es maravilloso trabajar con Catherine, que además sabe tanto. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué vamos a hablar? Van a hablar ustedes, porque yo voy a estar de oyente prácticamente. Les traigo una novelita. A ver. Publicada hace 10 años. Fue publicada en 2015.
¿sí? Por un escritor artiguense, y de acá la particularidad y un poquito del adelanto que dabas al comienzo del programa. Se llama Fabián Severo y la novela es Viralata, que la tengo acá conmigo. Miren la portada, qué preciosa. Una preciosidad. Recuerda mucho, y esto nos va a llevar a las lembranzas, según Fabián Severo, ¿no? La portada, una casona vieja con su sillita de madera en la entrada. Por supuesto. Por supuesto. Nos puede llevar a viajar por cualquier parte de nuestra niñez, de nuestra infancia. En el espacio y en el tiempo, eso te iba a decir. Exactamente. Eso te iba a decir. Las sillas afuera, en el patio, en la vereda. Qué cosa hermosa. Uh-huh. Mirando a los Viralata. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Saben lo que significa Viralata? ¿Qué significa ¿Puedo Viralata? romper el hielo? Sí, me encanta. sí, Dale, cuando como vos quieras. Antes de hacer alguna mención sobre el escritor, Viralata significa perro callejero. Un perro que no tiene raza en portuñol. Viene de ahí. Lo que nosotros decimos perro, raza perro. Exacto. Y queda más lindo, ¿no? Miren Viralata. la musicalidad Viralata y la belleza exquisito, por suena del hermoso. portugués. Viralata. Que ahora vamos a hablar Después un poquito de eso, vas a- pero es impresionante. Bueno, Fabián Severo es un escritor muy joven, nació en el 81, en el barrio de los Académicos de Artigas. Él es profesor de lengua y literatura. Bien. Miren ustedes. Miramos. Estudió en el CERP de Rivera, pero él dice que es un decidor. Ay, Decidor. qué lindo. A él le gusta decir. Porque no se quiere llamar narrador a sí mismo. Claro. Porque él dice, soy muy malo de memoria. En eso coincido con... Sí, muchos de con nosotros. Fabián. A medida que pasan los años. Sí, ese es mi miedo. ¿No? No te preocupes, es problema de los docentes, sobre todo. Ay, sí, Que sí. nos pasa con Bueno, y actualmente él está en un proyecto que se llama Me Solta Montevideo, junto a Ernesto Díaz, donde combinan música y poesía. Qué Mirá vos. belleza. Imagínate esa poesía en portuñol. Qué belleza, Portuñol. por favor. Totalmente. Bueno, en Rivera, ¿no? ¿En qué parte de Rivera no te decía? No. Él es de Artigas. Perdón, digo, ¿qué parte de Artigas? Artigas mismo. Artigas mismo. Sí, Bien. barrio de los Académicos. Qué lindo. Bueno, tiene muchas obras publicadas, muchas de ellas, por ejemplo, les quería contar que tenemos Noite no Norte. Es un libro de Noche. poesías. Noche en el norte. Las noches del norte, ¿no? Lo Sí. que serán las noches del norte en esta época en diciembre, Por ¿se favor, imaginan? Por favor. Ujú. ¿Habrá gente de Artigas escuchándonos? Sí. ¿Por qué no? Sí, porque mira, hemos tenido tantas sorpresas desde dentro de nuestro país y desde fuera de nuestro país que seguramente, y si no nos están escuchando ahora, les va a llegar el programa. Eso es un hecho. Por supuesto. Bueno, y Me Solta Montevideo, este proyecto 2025, bueno, la vida lo trajo a Montevideo, ¿no? Sobre todo el amor, no precisamente los estudios académicos. Qué lindo moverse por el Ay, amor, por ¿no? favor. Hermoso. Nada más poético. ¿no? Totalmente. Pero él quiere que lo suelte Montevideo, es como decir soltame Montevideo, ¿no? Quiero volver al interior. Añoranzas. A las añoranzas, ¿no? Y viste que Montevideo tiene este trajín, Sí. justamente la radio está ubicada en Montevideo y Sí, claro, es verdad. en esta época del año sobre todo, las ansiedades, los movimientos son como un poquito Por favor. bastante más intensos. Inquietantes para muchos de nosotros. Para quienes viajamos en ómnibus, para quienes andamos en auto, para quienes caminamos, todo. Entonces imagino que necesita ese volver al pueblo chico, ¿no? Al pueblo chico, ¿no? A ese aire diferente que se respira. ¿Cómo bajamos la intensidad cuando estamos en el interior? A mí me Exacto. llena de paz. Igual que a mí, igual que a mí. Yo vivo en Las Piedras, que es prácticamente un barrio de Montevideo. De todas maneras, tiene características de ciudad pequeña. Totalmente. Pero mi lugar de origen es Los Cerrillos. Y bueno, claro, es mi pueblo chico. Y allá vos te das cuenta que los ritmos son diferentes. La gente camina más despacio, se habla con más tiempo. De pronto vos tenés que tomarte el ómnibus y estás conversando con el vecino o la vecina están conversando contigo y el ómnibus, no te preocupes, ya después la parada está allí. Ese tipo de cosas. Así que entiendo a Fabián. Lo Totalmente. entiendo mucho. Yo soy de Fray Marcos. Claro, claro. Y prácticamente Bueno, yo- llevo la mitad de mi vida en Montevideo. Claro. Así que Yo nací en San Diego de Chile, pero aunque vivo hace muchísimos años también en Montevideo. vieron cómo nos reúnen. Nos reunimos. Sí, por Sí, favor. es que la mayor parte de la población montevideana actual es originaria o descendiente de los emigrantes del campo principalmente. Claro. El campo se despobló mucho en los años 50 y 60 principalmente por razones económicas. La gente fue buscando otros horizontes,
se endeudaban porque muchos eran arrendatarios de tierras, entonces buscaban en la ciudad todo aquello, desde el estudio para los hijos, estar cerca de los centros de salud y de pronto la posibilidad de conseguir un trabajo. Y los estudiantes fueron muchísimos. Hay una canción de Larbanoy Carrero que se llama Emigrante. Ah, mira. Emigrante creo que se llama, ¿no? Que habla justamente del chico que va a estudiar. Sí. Y bueno, y habla de todo ese proceso. Bueno, pero Fabián Severo se vino porque se enamoró. Porque se enamoró y vivió varios años acá. Ahora actualmente está en Atlántida y es como que encontró el punto medio, digamos. Sí, sí. Hermoso. Bueno, ¿y qué lo llevó a escribir Viralata, no? Que eso también me parece muy bonito. Él atraviesa el duelo de la pérdida de su mamá. Y no saben lo hermosos que son los capítulos recordando, conectando con esa mamá. Y no solo con ella, sino con la lengua materna. Y acá viene justamente el portuñol. Exactamente. Porque él cuando viene para Montevideo se encuentra con que no se habla de la misma manera, ¿no? Y su punto de encuentro era con esa lengua materna, ¿sí? Y dice, entonces, yo voy todos los días a Artigas, porque todos los días escribía, ¿ah? Y una forma, y él lo dice también, ¿no? Escribo para no morir de tristeza en un momento. Claro, ¿no? claro. Esa conexión con nuestra identidad. Y qué importante es conectar con nuestra identidad. Totalmente. Y la madre relacionada con la tierra, ¿no? De alguna forma hay una unión, digamos, hasta ancestral allí. Hasta ancestral. A mí me encanta que ahora vos le vas a hincar el diente a esta maravilla del portuñol y a la obra de Fabián Severo, a quien saludamos desde acá, porque le va a llegar este programa. Que hay una cosa sumamente interesante en la frontera entre Uruguay y Brasil, que no hay en ninguna otra frontera del mundo, de las que después vamos a hablar, porque estos 2 últimos programas vamos a trabajar justamente sobre las lenguas mixturadas o las lenguas de frontera, las lenguas híbridas, como le llaman algunos filólogos. Pero hay una cosa que es genuina. La lengua portuñol, que es un lenguaje, ya no es un dialecto, sino un lenguaje, ha sido estudiada desde hace muchísimo tiempo por filólogos de todo el mundo, por la National Geographic Society, por la Convención de Filólogos de Latinoamérica, que creo que ahora tiene otro nombre, la asociación, porque es algo sumamente único en el mundo. El portuñol, porque hay otros portuñoles. Sí, por supuesto. Hay otros. El portuñol de la frontera de Uruguay y Brasil. La RAE, justamente, lo define como un habla portuguesa. Mira, no se anima a decir lengua. Todavía no le dice lengua. Sí, un habla portuguesa todavía. Que incorpora numerosos elementos léxicos, gramaticales y fonéticos del español. Exacto. ¿Sí? He escuchado muchas entrevistas de Fabián Severo y también una entrevista que hace con Ernesto Díaz no recuerdo si es en Historias o en Canal Encuentro. Hay muchas entrevistas muy interesantes en las que ellos hablan de la lengua hereditaria, el portugués, y esta que es por contacto de frontera. Por eso me recuerdo de ese comentario que hicieron, porque vos decías, bueno, hay tantos portuñol. Exacto. En realidad está, porque por un lado puedes tener hereditariamente esa lengua. Imagínate ser uruguayo, tener educación primaria, secundaria en español y que te corrijan tu lengua materna. Eso le pasó a Fabián. ¿Mirá? Qué impresionante. Qué sacudida emocional. Para un niño. Para un niño. Qué sacudida emocional. Qué sacudida. Totalmente. ¿Y esto a raíz de qué? Primero porque recordarán que a través de la Ley de Educación Común de 1877 de José Pedro Varela, la educación pública iba a ser obligatoria en todo el territorio nacional, claro. Todo lo que abarca Uruguay. Exacto. ¿No? Pero se iban a impartir en español, por supuesto. Y ahí la letra pura y dura, ¿no? Claro. Me imagino que se lo que haber sido ese choque para la frontera, claro, ¿no? Claro, porque hace más de 250 años que se habla el portuñol. Es uno de los lenguajes de frontera más viejos del mundo. Si no es, salvo
las áreas, digamos, de como País Vasco, del que vamos a hablar en el programa que viene, es una de las lenguas híbridas. A mí incluso no me gusta mucho llamarla así, pero mixturada, más antiguas que existen. Y es yo no puedo dejar de decirle lengua, el portuñol. Tal cual. Porque Incluso hay un documental, llegué a esto a través de una nota de Diario El País, de septiembre del año pasado. mirá qué interesante, qué Claro. interesante. Portuñol o portugués de Uruguay, el idioma que enfrentó campañas de eliminación y resiste hace 200 años, 250 nos decías. Sí. Y en este caso es un documental sociolingüístico, Voces das Margens, del 2024, que lo llevó adelante la investigadora sociolingüista Ana Carvalho. Qué interesante. No he dado con el documental, Yo voy a pero lo vamos a buscar. Por supuesto, sí, yo Lo ya lo vamos a busqué buscar, acá para buscarlo. Pero encontré algo que me pareció súper interesante y que me pareció un punto de encuentro también con lo que le pasó a Fabián en su momento en la infancia. Hay una mujer, porque obviamente esto se hizo con la gente de la frontera, Claro, con claro. habitantes, ¿no? Este Es que documental, hay que por hacerlo supuesto. con Sí, quienes sí. lo Las hablan. protagonistas. Por supuesto. Hay una mujer que le agradeció a esta sociolingüista, según se destaca en este artículo de Diario El País, y le dijo a la hija, mirándola a los ojos, ¿viste que no tenés que tener vergüenza? Eso. ¿Qué pasa con esta especie de burla al cantito, ¿no? Al hablar diferente, porque en definitiva es el uso de la lengua que hacemos cada uno de los hablantes. El Exactamente. habla justamente hace referencia, si nos ponemos técnicos, al uso individual de la lengua. Exacto. Exactamente. Además estamos hablando, lo hablamos siempre con Carlos, nosotros constituimos la única especie que tiene la capacidad de un lenguaje articulado. Articulado. Por supuesto que hay otros lenguajes en especies animales, pero tenemos un lenguaje articulado. Entonces, la lengua, hicimos un par de programas, nosotros a mediados de año por allá, que hablaba del origen de los distintos lenguajes, Ay, qué lindo. primero orales y después escritos, ¿no? Ujú. Entonces, pasa por una cuestión de adaptación de la especie, de nuestra anatomía, Ujú. incluso de nuestra garganta, de nuestra laringe, de nuestra faringe, etcétera, y después del grupo humano. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido, con el correr de los años, la delimitación de regiones por cuestiones políticas. Claro. De ahí la diferencia entre límite y frontera. Antes de empezar este programa, yo le decía a Catherine, la idea de frontera y la idea de límite es muy importante tenerla en cuenta, porque el límite es una convención. Claro. El límite es una Política. línea demarcatoria Ujú. establecida por una convención entre dos o más naciones, dos o más grupos, suponte. El clásico límite en Rivera es una calle, ¿no? Por supuesto, eso es un límite, una calle. Cruzás. La cruzas y estás del otro lado, el Xui y el Yui. Ujú. También. Santana do Livramento, eso se llama esa es tal vez la frontera más característica del mundo con respecto a un idioma mixto, es la frontera de La Paz. Mira. Rivera Santana do Livramento. Pero Artigas Guaraí está dentro de lo también. más estudiado. Sí. Al hecho para el río lo que pasa. Exactamente. Bueno, y esto es una de las cosas que es muy importante determinar. Geográficamente un límite es una línea demarcatoria convencional, pero una frontera es un área de convivencia. Ujú. Y eso es lo que lamentablemente muchos gobiernos que representan estados no han entendido y han de alguna manera prohibido Ujú. o demonizado y decir, bueno, no, está prohibido hablar la lengua no, las fronteras crean sus propios lenguajes. Claro. Entonces, qué terrible lo de tener que estar corrigiendo tu lengua materna, ¿no? Debe haber sido muy Es que difícil. Si nos remontamos justamente a la época de esta ley de educación, 1877, Uruguay estaba en construcción. Claro, sí. O sea, primero que en 1830 la constitución no era para nuestro país, Exacto. No. Era totalmente europea. Por lo tanto, el Estado se tuvo que construir de la mano, ¿no? Era como un niño que estaba aprendiendo a caminar. Totalmente. Imagínense que en términos históricos, 1877 no era muy diferente la situación. No. Lo que se quería, en realidad, era que la gente empezara a tener ese sentimiento de nación.
¿Qué le faltaba al Uruguay? Claro, Porque somos claro. un país de inmigrantes, Claro. de un rejunte. De un rejunte. Somos un país de rejunte, sí, tal cual. Me O sea, encantó. aparte nos independizamos de Brasil, no dice nada más. Pero Abrimos el además- paraguas. Sí, ¿no? Claro. Y así que vos date cuenta, ¿no? Ahora, hablando de Fabián Severo, y ahora vas a hincarle el diente al libro, yo estaba pensando en Artigas y Cuaraí, que está dentro de las fronteras características de los portuñoles. Hay, por ejemplo, está la triple frontera. En la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, podríamos hablar de muchos, porque Brasil es un país tan extenso Sí, sí, sí. que salvo con Chile y con Ecuador, estoy tratando de imaginar el mapa, prácticamente limita con todos los países de América del Sur. Entonces hay un Es movimiento. como que los abraza. Claro, totalmente, sí, qué lindo eso. Y hay una constante, un constante fluir de personas, de costumbres, de alimentos y de palabra constante. En la triple frontera, por ejemplo, yo no la conozco, pero quiero ir principalmente por este fenómeno lingüístico tan interesante. Se habla el castellano, o sea, el español, que ahora no decimos nosotros, el portugués y el guaraní. Wow. Porque en Paraguay Obviamente. la educación se hace en castellano y en guaraní Sí, por sí, sí, ley. por ley, sí. Entonces voy a imaginar. Qué interesante. Ellos no ¿no? se avergüenzan de su lengua. lo que Al pasa. contrario, se súper Claro. enorgullecen Y- y claro. que no quieren dejarla morir. claro. Hace 2 programas estuvimos hablando de lenguas muertas, Sí, justamente. sí, sí, sí. Qué hermoso, ¿no? Ay, para. Y yo creo que el portuñol tampoco va a morir. No. ¿eh? No. No hay, Imposible. No. no hay posibilidad. No. El personaje protagonista de Viralata, nos venimos de nuevo para la novela, Sí. se llama Fabi. Ujú. Justamente coincide con el nombre del escritor. Del escritor. que- Lo que no significa, obviamente, de que relate fielmente la vida del escritor. Claro. ¿No? Obviamente que hay partes ficcionales. Sí, por supuesto. Pero siempre uno plasma en el papel. Uno quiere, Sí. y uno como lector quiere también. Sí, Por que supuesto, Lo por quiere supuesto. imaginar, Sí, darle sí. forma. Claro, lo quiere imaginar. Totalmente. ¿Qué pasa? Nosotros somos relatos. María, vos tal vez construís tu identidad con los relatos, con las historias que te contaron de cuando Ujú. eras chica. Totalmente. Carlos también. Totalmente. ¿Cómo eras de chico? Entonces uno va haciéndose Sí, sí, una sí, sí. imagen ficcional también de uno mismo. Qué lindo lo que estás diciendo. Me encanta. Es realmente muy cierto. A mí me decían que era bastante inquieta. Entonces uno juega con la imaginación ¿Cómo no? también Claro, ¿cómo y no? lo hace propio. Claro. Porque quiere aferrarse también a esa identidad, de algún modo. Por supuesto. Cuando se va a una terapia psicológica también se recrea un relato. Y hay un vínculo muy interesante también entre la psicología y la literatura, Totalmente. por la construcción justamente de relatos, que eso no dejan de Ujú. ser ficción de algún modo, porque son creaciones de la mente, de la imaginación. Cómo nos imaginamos de chicos, cómo nos imaginamos las relaciones. Y es muy interesante de ver en Viralata justamente. Él dice, somos relatos, somos ficciones, ¿no? Esas... Qué preciosas este, expresiones. No he leído la novela, la voy a buscar. porque Ahora... me interesa muchísimo. Hay 3 símbolos en la novela que me parecen súper interesantes para charlar con ustedes y con los oyentes. Uno de los símbolos que aparecen, que me parece bellísimo, es el del árbol. El árbol genealógico, ¿no? ¿Qué pasa? En Artigas, los árboles están podados porque le faltan algunas partes. Él tenía un tema. En la escuela, la maestra le mandaba a hacer un árbol genealógico como le había mostrado ella de los reyes. Claro. Y los reyes tenían todas sus partes. Entonces él imaginaba, porque en un momento dado se dice, ¿no? Como todo niño de escuela, mamá, tengo que hacer el árbol genealógico. La mamá evitaba el tema. Y él, cuando llegó el momento de la tarea, se le ocurrió recrear su propio árbol genealógico, que era muy parecido al de los reyes. O sea Pero que distaba bastante de la realidad. Usó por su cierto. inventiva para hacer su árbol maravilloso. Es hermoso. Ahora vamos a leer algún fragmentito. Sí, por porque, favor. por supuesto, por favor, es hermoso. claro que sí. Claro que sí. Otro de los símbolos es el coser. Ah, El coser. Coser Coser. de costuras. De costura, se dice. Porque él cosía con los retazos de historias. mira el cuento que acabo de empezar.
Bueno, y Retazos. yo empecé a escribir algo también porque me inspiró de algún modo. Antes de que tú llegaras a la radio. ¿Viste? No, increíble. Hay una increíble. conexión Y no lo impresionante. sabíamos. Hay No una lo sabíamos. conexión, recién te lo acabo de mostrar. Antes de que llegaras a la radio empecé y le dije a Carlos, recién empecé un cuento mientras tú estabas en tus actividades. Qué Se hermoso. llama Mirá vos. Retazos. Mira. ¿Y sabes de qué habla? Sí. Bueno, porque generalmente con Irene Vallejo hablamos Ujú. mucho ella habla mucho de la costura, el tejido, el bordado. Bueno. Yo decía que yo aprendí a remendar con mi madre y mi abuela. Ujú. Yo soy pésima cosiendo, tejiendo y bordando. Parece también. que en lugar de manos parece que tuviera, no sé, pinzas. Pero cuando se trata del remiendo, para mí es lo único artístico que sé hacer es remendar. Hablo teniendo en cuenta, pensando en Fabián, cuando Sí. yo era chica, teníamos que remendar la ropa. Claro. Porque de pronto había muy poca, entonces había que ser muy cuidadoso. Así que vos imaginate cómo estamos contactados. Totalmente. Hasta con el autor a partir de esa idea de los retazos. Bueno, los que somos del interior Y de teníamos hecho- capaz alguna abuela que hacía las colchas de Claro, retazos. ¿se y las acuerdan? colchas de retazos. Bueno, él lo hacía con las historias Claro. que le contaban los vecinos sobre él. Qué los bello, vecinos, qué bello, qué bello. la mamá, que es una abuela, La abuela, los tíos, claro. ¿no? Al parecer, según se cuenta en la novela, cuando él no había nacido, la mamá se tiene que venir a trabajar a Montevideo, a hacer limpiezas, Claro, y al parecer queda embarazada, ¿no? claro. Y por eso a él le faltan algunos retazos de esa Qué historia. ¿no? Y por eso faltan partes en Del ese árbol árbol. genealógico de algún modo. Claro, ¿No? claro. Está incompleto. Y por eso la mamá evitaba hablar del árbol. Evitaba hablar del árbol. Vamos con el capítulo 11. Por favor, por favor. Y justamente va de la mano de lo que estábamos hablando. Mi madre borró el pasado de su boca. Hijo, no me hagas hablar de esas cosas que a mí no me gusta. El pasado quedó atrás. Ya me esquecí. Yo conocí algo de ella por mis tíos y por la mamá. Historia de árbol contada por otros árboles. En la cáscara de mi madre, yo descubrí el sufrimiento de cuando ella era una plantita y ya había un padre fedendo alcohol, con los puños de puga, golpeando todo lo que cruzaba en diante. Para una florcita debe ser difícil dar color, teniendo que esquivar las patadas del padre y descubrir que la madre se secó, soñando con otros hombres, como si fuera más importante que su semilla. La tela de mi madre siempre eran del día que ella las estaba cortando. Sus ojos no miraban para atrás. Para ella, tela anochecida era tela muerta. Siempre esperé el día que mi madre contara toda mi historia, explicarme cómo si fui semilla, en qué tierra nací, cuántas veces me plantaron y si alguna vez llegué a dar flor. Por más que el diablo asopre, uno guarda la esperanza de un día juntar todas las piezas y ser entero, como un Cusco que sueña tener todas las partes igual. Pero mi madre nunca llegó a coser todos los retazos de mi historia, porque ellos la arrancaron de raíz y la tiraron en una cama de hospital. Yo vi mi madre murcharse día tras día, se quejando del dolor de cabeza, y vi los médicos de Artigas desaparecer y no traer ni un vaso de agua para regar mi madre. Tierra dura esta, dureza de no dejar que el pie raye el tiempo del piso de fierro. Por más que uno se agache, estirando el ojo, nunca en contra los días. Semo viralata. Olfateamos buscando ser a dónde estamos, persiguiendo el rastro para memorizar dónde venimos. Pero siempre el tacuaral se adueña del patio, la ventorera lambe el suelo y enllena la alma de tierra. En Artigas nadie sabe qué es. Muy lindo. Qué profundo, además. Y qué poesía. Qué tejido qué poesía. esto, ¿no? Es De hermoso. poético entre el castellano y el portugués, en esa Mezcla. cosa dulce y encantadora de palabras que son propias del portuñol. La musicalidad, ¿no? Exacto. La Sí, musicalidad sí, es del portugués Hermoso. y del portuñol. Hermoso. Es que las lenguas romances, ¿no? Lo hablamos en alguna columna Sí, también. claro, hablamos en de lenguas romances en 24/7. 24/7. Y Son tan hermosas. hermoso, pero además acá hay algo a aplaudir de Fabián Severo, ¿no? Y es el hecho de enaltecer su lengua materna, enaltecer el portuñol. Más allá de que la RAE lo considere un habla o de que digamos que es una lengua o una lengua híbrida o lo que se llama lengua fronteriza, Sí. es la lengua de sus raíces.
Entonces, para mí, el hecho de que la ensalce de una manera tan encantadora en una historia que se ve que tiene su dureza, ¿no? Totalmente. Y que es tan Totalmente. musical para leer, es realmente admirable por parte del autor. Y hay muchos puntos de conexión entre lo que él va contando y lo que significa vivir en el interior del país. Claro. ¿no? Sí, claro. A medida que vayan leyendo la novela, que por supuesto ya se les invito a Por leer a supuesto, todos los yo que la nos voy a están buscar en cuanto escuchando, es que terminás conectando, porque no deja de ser nuestra propia historia también, del interior del país. Sí, totalmente, totalmente. Muchas de las cosas que suceden, hay partes también que generan como, ¿no? Cierta gracia cuando cuenta que él no tenía vacaciones, ¿no? Pero como iba creando con su imaginación, y él termina refugiándose en el relato, porque ya dijimos, ¿no? Es decidor. Es decidor. Pero como la mamá le decía chicharra, Chicharra le decía chicharra, bueno, paraba de hablar cuando era chico. En un momento esas palabras se fueron endureciendo, Claro. pero tenía que volcarlas en algún lugar y comienza a conectar con la literatura. Y otra curiosidad también, con respecto a lo que decías de ensalzar justamente su lengua materna, es que él se refugiaba en esta lengua para escribir, pero cuando mira el resultado, ¿pero yo puedo publicar esto? ¿Esto está bien? Claro. Porque la duda está, si toda Sí, la sí, vida sí. en la educación te dijeron, bueno, incluso él es profesor de lengua y literatura, ¿no? Exacto. Y Sí, le sí. enseñaron en español también, Exactamente. Claro. y le corrigieron. Claro. Pero lo fantástico es que pueda plasmarlo en el papel. Mm. ¿Entendés? Eso está muy bueno. Es Es tremendo. un documento. Ujú. Y además de ser un documento, es una especie de lucha Ujú. de la supervivencia del lenguaje de frontera. Porque cuando hablábamos de lenguas muertas en uno de los programas anteriores, que estábamos Carlos y yo, ¿por qué muere una lengua? Porque el pueblo desaparece, Ujú. porque hay colonización, entonces hay una enculturación, o porque se prohíbe hasta que en definitiva no hay nadie más que la hable. O sea, hay un poder Claro. que se ejerce sobre el control de... Exacto, exactamente. Entonces, esto que hace Fabián Severo a mí me parece sumamente hermoso, porque es dejar, como dice Carlos, en negro sobre blanco Ujú. cómo él habla, cómo habla a su Ujú. familia, cómo hablaban sus vecinos, cómo hablan en su pueblo. También es una forma de no perder también. Claro. Ese contacto, Claro, ¿no? es Porque una- vos estás orgulloso de donde naciste, ¿sabes? Entonces no querés perder Es eso una tampoco. forma de sobrevivencia. Vos sabés que cuando te venís para este lado, lo vas perdiendo, Totalmente. Sí, perdiendo. sí. Y esto es un poco como estar siempre conectado. Y la riqueza que hay en cada lengua, Exacto. Ujú. ¿no? ¿Qué nos transmiten nuestros antepasados? Exactamente. Desde una receta, Sí. desde, ¿no? Curiosidades, Sí. cosas que con la pérdida de la lengua tal vez se vayan perdiendo también. Totalmente, O sea, Catherine. ¿qué tenemos con la lengua? Exactamente. Con el habla, con el relato. Es tan importante, es tan importante. Somos seres hablantes y seres escribientes Ujú. que de alguna forma lo que dejamos, si no se cuida, si no se transmite, sobre Ujú. todo, si Claro. no hay una transmisión, Ujú. va quedando para atrás, se va perdiendo. Por ejemplo, en casa estamos haciendo una especie de ejercicio Ujú. que es con mi esposo y con algunos conocidos, de hacer una lista de palabras que decían nuestros abuelos que ya nosotros no usamos. Ay, qué lindo. Qué Entonces, interesante. Bueno, está, sí, sí. ¿vos sabés ¿por qué? Porque queremos hacer de alguna forma, por supuesto que no me estoy comparando con Fabián Severo ni nada por el estilo, tratar de hacer en relatos, cuentos, novelas, lo que fuere, tratar de incluir aquellas palabras que formaban parte de nuestra vida cotidiana, Ujú. pero Y que... especialmente en nuestra niñez y nuestra adolescencia. Claro. La comunicación, a mí me pasaba con mis abuelos de Durazno, ¿entendés? Que te decían palabras que acá no se usaban, y cada vez que vos escuchas esa palabra, ¡pim!, vas a ese lugar, Claro, Totalmente. te lleva. al toque. También me permito contar una Por favor, privacidad. por favor. Tengo a mi abuela, Rosa, de 89 años. Un saludo para ella. Un besito para ella, por supuesto. Con quien tenemos un ejercicio también. Mira qué interesante. O sea, no hay teléfonos, no hay pantallas y construimos el relato. Entonces es como una especie de entrevista en la que yo
le consulto, curioseo un poquito sobre su infancia. Qué lindo, Catherine. La infancia, cómo conoció a mi abuelo. Cómo hubo un niño de 10 años que le dijo, yo tengo a la persona para vos, le nombró a Tito. Y casualmente termina bailando con él y cuando le pregunta el nombre le dice, me llamo Tito. Esas cosas, ¿no? Qué hermosa. De la época en que Sí. se iba a un club bailable con las madres, por Claro, supuesto, ¿no? Iba toda la familia. Sentadas en Y los que bancos el y que muchacho tenía que Sí, pedirle a la madre Ah, permiso, no, permiso para bailar Por con la supuesto. hija, por Por supuesto. Ahora deberíamos usar un poco más eso, de verdad. Ah, Pero bueno, también es una Lo invitación. habla un papá de adolescente. Qué momento. Que no espera acá. ¿Quién lo vería en el baile? No, pobrecita, Angelito. ahora no, existen las no. escopetas y esas cosas. No hay problema. Es un poco radical nuestro amigo. Sí, Carlos es radical, se pone a entender. Sí, algunos estarán de acuerdo. Creo que hay más de uno. Algunos- Qué momento. Ay, qué No debe ser fácil ser papá de de adolescente, no. Yo ya lo pasé, pero te garantizo que no es fácil. Pero bueno, la invitación justamente en este punto también es que practiquen este tipo de ejercicios, Es que- de claro. palabras que no Sí, se sí, usan, y de historias. Y la frontera nuestra es muy particular, o sea, a ver, gran parte de Río Grande do Sur pertenecía a Uruguay, ¿no? Y, Las misiones y orientales. tenemos muchísimas cosas en común. Hace poquito invitamos, acá yo lo invito, que lo escucho con Washington Gularte, cantante de tango, Mirá. vive en Río Grande do Sur. No. ¿Ah? Y escribió un libro sobre el tango en Río Grande do Sur. ¿No saben cómo se escucha el tango en Río Grande Sí. do Sur? Mira qué interesante, yo no Y sabía. una de las cosas Es más nuevo. importantes, grandes composiciones, grandes de las cosas que fueron registradas, se grabaron en Río Grande do Sur. Estoy hablando de grandes tangos de Uruguay y Argentina. Hay un libro que se escribió, bueno, vean la entrevista, búsquenla, que él cuenta todo en esa entrevista. ¿Qué? Lo vamos a volver a invitar porque tiene historias increíbles, historiador, investigador, pero aparte es cantante de tango. Los gaullos. Y vos me decís, yo no desconocía el Para tango mí en es Río Grande do Sur. nuevo, totalmente. Es totalmente. Y sin Es un embargo, dato. hay algo que nos conecta. Sumo un dato, hay una banda uruguaya que se llama Llorando la Milonga. Llorando. Que el llorando. choro justamente Sí. Llorando la milonga. es de la zona. Claro. Y justamente la milonga como ese sufrimiento, ¿no? Claro. Pero a su vez el ritmo que Así. combina el tango o la milonga Claro. con música brasileña. Qué bueno. Me fui a ver un ¿Un recital? Un recital. Eran 9 músicos, y 9 instrumentos. Qué, ¡Qué espectáculo! No saben qué lo que es. fantástico No saben para lo que es. tenerlo en cuenta. En fin. Teniendo en cuenta. Qué lindo. Qué lindo. ¿Algo más para agregar del Qué libro? lindo. Sí. ¿Puedes leer un pedacito? Voy a Y sobre ahí las conver- vacaciones. Dale. ¿Se Sí, acuerdan por de, favor. de cómo iba construyendo él Sí, esas sí, sí, vacaciones? contame, por favor. La escuela siempre me enseñó a imaginar. Los primeros días de clase, la maestra mandaba de nosotros escribiera contando nuestra vacación. Yo aprovechaba los recreos para escuchar las historias de mis compañeros, con un pedazo de una y una parte de otra, y armando las palabras. Otros eran dueños de mi vacación. Yo contaba que tenía viajado a Montevideo, que tenía ido al estadio, que en el Parque Rodó me tenía pegado baito susto en el tren fantasma, que tenía visto una macaco en el zoológico, comiendo lo que la gente les tiraba. Escribía que me argullaba en la playa, donde las olas te dejan el ojo ardiendo, tejiendo la memoria de uno con los recuerdos de otro, enllenaba los cuadernos, y era tan verdad lo que contaba que sentía como que era yo quien tenía conocida la alegría. Otra vez, yo inventaba que no he podido viajar porque un familiar tenía venido a pasar las vacaciones en Artigas. Creo que a veces la maestra no entendía mi historia, porque si no ella se tenía que dar cuenta que yo soñaba. Artigas no tiene vacación. Solo una vez mis tíos vinieron de Montevideo porque tenía muerto el hijo de la negra y tuvimos que conseguir un colchón prestado por la Neusa para que ellos se deitaran en la cocina. En mi casa no había lugar para nadie. Muchos años después conocí Montevideo y descubrí que el mar era más bonito en mis cuadernos. Ay, qué encanto, qué encanto. No, encanto. es impresionante. Lo que se imagina es más bello. ¿verdad? Claro, Lo que imagínate se la imagina- belleza de esos relatos. Por Sí, favor. por supuesto. ¿Cuántos datos preciosos? Yo Reiterar quería... el nombre del libro y qué editorial es. Es editorial Estuario. Editorial Estuario. Ahí capaz Edición lo puedes preciosa. Viralata, Sí, sí. preciosa, Viralata Preciosa. de Fabián Severo. Y
traje también una anotación cortita Sí, sobre por una favor. apreciación de Circe Maya sobre Noite do Norte. Noite do Norte hace visible y audible nuestra región fronteriza con Brasil, en su doble faz de realidad y lenguaje, ambos tan intensamente vivos y conmovedores. Qué dulzura, y lo dijo Circe Maya, Ujú. una poeta de las más grandes poetas que hay en... Y coincido con ella porque también Es un- he leído capítulos en los que tengo que frenar, ¿por qué no? Emocionarme Qué lindo y eso. retomar la lectura. Qué lindo Mira vos. eso, qué lindo, qué lindo. Bueno, muy recomendable Qué entonces. lindo lo que nos has traído, qué lindo lo que es trabajar contigo. Hablando de portuñoles, el más viejo es el nuestro, el portuñol Brasil-Uruguay. Ujú. Y muchos filólogos hablan de que se da fundamentalmente donde hay frontera seca, y es real, se da Ujú. mucho más donde hay frontera seca, pero en el Chuy, por ejemplo, y el Chuy, nosotros tenemos el arroyo, tenemos la Laguna Merín, y de todas maneras hay una Sí, sí, interconexión fuerte, Sí, muy fuerte del lenguaje. Ahora, donde más se ve es en Rivera Santana do Livramento. Pero lo que vos has leído de Fabián Severo, Catherine, no solamente la belleza del portuñol, sino se habla diferente en Artigas Sí. que en Rivera. Ah, sí, sí, sí. Claro. Se habla diferente. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, aunque Claro. más allá de que hay varios portuñoles en América Latina, yo noto esto. En los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos hay un escritor que el otro día estuvo leyendo aquí en la sala, en una de las salas del Sodre, después de una presentación y de un concurso de escritores que estuvieron trabajando en la construcción. Se llama Cristian Salvador Sánchez, y ahí va un saludo para vos. Y que es hermosísimo cómo relata, cómo cuenta y cómo lee con esa característica. Él es de Pueblo Sequeira, o sea, es artiguense también. mirá. Entonces se parece mucho Mm. cuando él habla en su portuñol a lo de Fabián Severo. Bueno. Pido disculpas a los hablantes del portuñol por mi pronunciación. Claro, Vos eso sabés, primero te que voy a nada. decir algo. Yo tenía un amigo en la infancia que los padres eran de Artigas. Entonces todo en diciembre, enero se iban y hasta marzo no venían, ¿viste? No venían y se iban para Cuaraí. Mirá. Y muchas palabras que vos dijiste me acordaba de esa persona, me venía la persona a la cabeza porque era impresionante. Éramos niños, ¿no? Claro. Y claro, me retraía a cómo hablaba esta persona. Qué- Impresionante. Te mandamos un beso. Por eso. Un beso para él también. Sí, sí, sí. Fabián se llama. también se llama Fabián. Fabián Silva. Viste que estábamos hasta el Fabi de la novela. Relato. A mí me parece fundamental esto porque en el próximo programa, también con Catherine Velázquez, vamos a hablar, y con Carlos por supuesto, de las lenguas fronterizas y del euskera. El euskera, que es el idioma del País Vasco y que fue durante mucho tiempo también combatido y que hoy vive una especie de revitalización como hace Fabián Severo en su Viralata. Además me encantó lo que significa Viralata, no solo como suena, sino lo que significa. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas Entonces nos reencontramos en la próxima. Gracias, Catherine, por haber estado. Ahí Y está. bueno, nos reencontramos en la próxima columna. Una Gracias. felicidad. Audiencia, un abrazo y hasta el próximo programa. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.